Hola, hoy vamos a desarmar uno de los conceptos más fascinantes y, seamos honestos, a menudo peor interpretados en todo el mundo de las finanzas corporativas, el retorno total para el accionista, o TSR por sus siglas en inglés. A lo largo de este análisis, vamos a explorar exactamente por qué, en el corto plazo, esta métrica muchas veces se desconecta por completo de la verdadera creación de valor económico. Es un recorrido analítico que de verdad cambia la perspectiva sobre cómo evaluamos el desempeño de una empresa. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Pasaremos por 6 puntos clave. 1. El enigma del TSR. 2. La anatomía del retorno. 3. El caso Ulta contra Walmart. 4. Una perspectiva histórica con Target contra Walmart. 5. El peligro del apalancamiento. Y cerraremos con una conclusión ejecutiva. ¡Arranquemos! Sección 1. El enigma del TSR. Para entender la magnitud de este problema, tenemos que empezar con una disonancia cognitiva tremenda que ocurrió hace poco en el sector minorista. Imagínense este escenario entre 2018 y 2023. Por un lado, tenemos a Ulta Beauty, con un desempeño operativo que es literalmente el sueño de cualquier directivo, un crecimiento de ingresos del 11% anual y un asombroso retorno sobre el capital invertido, el famoso ROCI del 35%. Por otro lado, el gigante Walmart, con un crecimiento bastante más modesto del 5% y un ROCI del 17%. La lógica nos diría que las acciones de Ulta barrieron con las de Walmart, ¿verdad? Pues no, los retornos anualizados para los accionistas fueron prácticamente idénticos, 12% para Ulta y 13% para Walmart. Es una locura. ¿Cómo se explica esto? Y aquí es donde entra nuestra metáfora central, que es brillante, la cinta de correr de las expectativas. Básicamente, para que el precio de una acción suba, no basta con hacer las cosas bien o ejecutar una estrategia impecable. No, la gerencia tiene que superar el nivel de éxito que el mercado ya dio por hecho y que ya descontó en el precio. ¿Y adivinen qué pasa cuando lo superan? Exacto. El mercado simplemente le sube la velocidad a la cinta. Es como el cardio más ingrato del mundo corporativo. Cada vez hay que correr más y más rápido simplemente para quedarse en el mismo lugar. Sección 2. La anatomía del retorno. Vamos a levantar el capó de esta métrica para entender cómo funciona la maquinaria por dentro. Tradicionalmente, nos enseñan que el TSR se calcula sumando el cambio en la utilidad neta, el cambio en el múltiplo precio-utilidad, el PE, y el rendimiento de los dividendos. A ver, matemáticamente es correcto, ¿sí? Pero tiene un defecto gigante. No nos dice nada sobre la verdadera creación de valor. Por eso, el enfoque mejorado de McKinsey es un cambio de juego. Desglosa los componentes reales, el crecimiento de los ingresos, los cambios en el margen, el rendimiento de utilidades y los cambios en el múltiplo. Es aquí donde realmente vemos qué está moviendo la aguja. Ojo con un elemento clave aquí, el rendimiento de utilidades, o el retorno base. En palabras simples, es lo que la empresa generaría si su crecimiento se estancara en cero y las expectativas del mercado no se movieran ni un centímetro. Entender esto es vital, porque las empresas con altas expectativas, las que tienen múltiplos muy altos, arrancan con un retorno base bajísimo. O sea, tienen que lograr un crecimiento colosal nada más para empatarle el TSR a una empresa aburrida con bajas expectativas. Sección 3. Ulta contra Walmart. Con este nuevo marco en mente, volvamos a nuestro misterio inicial del sector minorista para resolverlo de una vez por todas. Cuando desarmamos los números bajo esta lupa, el enigma desaparece. El crecimiento de ingresos de Ulta fue monstruoso y aportó muchísimo a su TSR, sí, pero recibió un golpe brutal por una compresión en su múltiplo de valoración. Mientras tanto, casi todo el retorno de Walmart vino precisamente de lo contrario, una expansión en su múltiplo y mejoras en el flujo de caja. Es fascinante. Tomaron rutas operativas completamente opuestas, pero las matemáticas del mercado equilibraron la balanza al final. En resumen, la cinta de correr de las expectativas alcanzó a Ulta Beauty. Su múltiplo cayó de un estratosférico 28 a un 19. Y atención aquí, no fue por hacer un mal trabajo. De hecho, su desempeño fue estelar. El problema era que el mercado esperaba tal nivel de perfección que terminó normalizando las expectativas hacia abajo. Ese peso aplastó todo el excelente trabajo operativo que hicieron. Sección 4. Perspectiva histórica. Target contra Walmart. Para que veamos que esto no es solo una rareza de los últimos años, hagamos un viaje en el tiempo hacia un caso clásico.
Pensemos en la década de 1995 a 2005. Fue la era dorada de la expansión de los grandes almacenes, y en términos de creación de valor real y bruto, Walmart era el rey absoluto, superando a Target año tras año. Pero los datos nos cuentan una historia paralela que te deja pensando. Walmart dominaba la operación, 13% de crecimiento en ingresos frente al 9% de Target. Tenía mejor ROCI. Pero adivinen quién le dio más dinero a sus accionistas. Target. Entregaron un brutal TSR anualizado del 24%, aplastando el nada despreciable 15% de Walmart. Y la razón de esto ilustra el punto de todo nuestro análisis. Target empezó en 1995 con la barra por el piso, unas expectativas bajísimas y un múltiplo de apenas 11. Cuando lograron mejorar un poco sus márgenes, el mercado se llevó una grata sorpresa y catapultó sus expectativas, llevando ese múltiplo hasta 18. Walmart, en cambio, ya venía corriendo en la cinta a nivel olímpico. Era casi imposible que sorprendieran al mercado lo suficiente como para mover la aguja. Esto nos deja una gran lección, y es una lección de humildad financiera. Detectar una empresa que es excelente operando no es lo mismo que detectar una inversión que va a rendir excelente a corto plazo. Si el mercado ya sabe que la empresa es increíble y ya lo cobró en el precio de la acción, el margen para sorprender y dar ese salto es prácticamente nulo. Sección 5. El peligro del apalancamiento. Bueno, ahora toca hablar de una trampa, y una muy peligrosa, que puede inflar esta métrica sin crear nada de valor real. Pensemos en dos empresas totalmente idénticas. Mismos productos, mismas ventas. La empresa A no tiene ni un centavo de deuda y logra un TSR del 14.4%. La empresa B, haciendo exactamente lo mismo, reporta un 18%. ¿Magia? No, para nada. La empresa B simplemente cambió capital propio por deuda. Tomó préstamos para recomprar acciones o dar dividendos. El negocio es el mismo, pero el riesgo financiero se disparó. El problema es que, si usamos el modelo tradicional de TSR, esto se ve como un éxito rotundo. Pareciera que están pagando mejores dividendos o el mercado los valora más. Pero el enfoque mejorado expone la trampa. Cero creación de valor real. Ese retorno extra es un espejismo de ingeniería financiera, un apalancamiento que lo único que trae es un riesgo enorme de insolvencia a futuro. Sección 6. Conclusión ejecutiva. Después de desarmar todo esto, de ver las expectativas y la trampa de la deuda, ¿qué hacemos con esta información en el día a día? Hay un mandato clarísimo para quienes lideran las empresas. El TSR en periodos cortos, de menos de 10 años, es puro ruido. Ruido del mercado, de las tasas de interés, de modas. Hay que ignorarlo y enfocarse de manera casi obsesiva en la brújula que sí importa: el crecimiento orgánico real y el retorno sobre el capital invertido a largo plazo. Y por supuesto, hay que ser súper estratégicos gestionando las expectativas del mercado, porque si dejas que se infle una burbuja de optimismo, ya vimos que inevitablemente estalla o se frena en seco. Así que terminamos con una reflexión que me parece fundamental. Cuando analizamos los incentivos y cómo se evalúa el éxito de una directiva, cabe preguntarse, ¿estamos realmente premiando la construcción de cimientos sólidos a largo plazo? ¿O simplemente estamos aplaudiendo el sudor de unos ejecutivos que intentan, desesperadamente, no caerse de una cinta de correr que cada día va más rápido? Es una pregunta que redefine por completo lo que significa tener éxito financiero. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.